Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Oculto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es otras unidades de medida. Segunda parte. Comencemos. Medidas de longitud. De las diversas fuentes, se puede concluir que fueron estas medidas las más usadas en el mundo indígena de nuestros antiguos abuelos, y, asimismo, que en su mayoría, estuvieron basadas en las proporciones del cuerpo humano. Sematl, 2.50 metros, literalmente significa una mano o un brazo, y en su contexto cultural, una medida a la mano. El sentido más generalmente expresado del sematl, o brasa indígena, se refiere a la distancia entre el pie izquierdo y la mano derecha con el brazo completamente levantado. Es una medida relativa a la estatura y extensión corporal, por lo que varía de persona a persona, pero tenía un valor estándar aceptado. En este sentido, para que el sematl se ajustara a la longitud propuesta de 2.50 metros, la persona debía tener quizá una estatura cercana a los 2 metros, de acuerdo a los investigadores Bora y Cook, lo cual podría demostrar que nuestros antiguos abuelos no eran para nada de baja estatura. El sematl se utilizaba en construcción, en agrimensura, en la confección de ropa o mantas, y también en mediciones rituales o territoriales. Semitl significa una flecha, o bien la longitud de una flecha, del codo a la punta de los dedos del brazo opuesto. Eso es equivalente a 1.25 metros. O, también, puede ser la mitad de un sematl. Semacoli era la extensión entre la articulación del hombro y la punta de los dedos del mismo brazo. Su equivalencia sería aproximadamente de 0.80 metros. Semapili. Literalmente, un dedo de la mano, en particular el índice. La longitud de su anchura, equivalente a 0.02 metros, o, lo que es lo mismo, 2 centímetros. Así se entiende, cuando los informantes de Sahagún anotan que cierta rama tenía omapili, 2 dedos de grueso. Sin embargo, debe tenerse en cuenta a qué dedo de la mano se refiere, ya que, aunque sutilmente, puede variar la longitud pretendida y causar algún trastorno, sobre todo en medicina. Doy por esto los nombres nahuas de los dedos. Hueymapili es el dedo pulgar. Mapili es el dedo índice. Mapiluiac es el dedo medio. Hualatoquilia, mapili, es el dedo anular. Mapil xocoyotl es el dedo meñique. Cecillacatl es la cantidad de leña, hierba o cosas similares que pueda caber en los brazos arqueados. Es una unidad para medir no solo haces de leña o hierba, sino también sólidos, y equivale aproximadamente a 70 centímetros. Semolicpitol se refiere a la distancia que va del codo hasta la punta de los dedos, que son, más o menos, entre 40 y 45 centímetros aproximadamente. Sematzot-sopastli es la distancia que va del codo a la muñeca del mismo brazo, con una longitud aproximada de 30 centímetros. Senyolotli se refiere a la medida que va desde el pecho hasta el final de los dedos. Es aproximadamente de 90 centímetros. Semistetl literalmente significa una uña. En la práctica cotidiana, era la distancia entre 2 uñas de la mano. Esta medida es de unos 18 milímetros. Istetl debe también considerarse el uso corriente de la uña, o istetl como medida, sin relación alguna con el semistetl,
ya que corresponde, hasta la fecha, a un pedacito o cosa del tamaño de una uña. Sentlak-Shitl se traduce como un paso normal, siendo de sobra conocida la multiplicidad de tipos de pasos dentro de una amplia gama de longitudes. Mientras no se encuentren informes precisos al respecto, no será posible determinar sus equivalencias. Sentlak-Shita Machihualoni es el pie como medida común. De esta medida, parece haber existido un submúltiplo, como el Sentlak-Kolik-Shitl o medio pie, y un múltiplo, como el Matlak-Shokpalata Machihualoni, o medida de 10 huellas del pie. Senequetzali literalmente significa una posición erecta del hombre. Otros nombres de esta medida son Toctacayo, Totamachiuca, Tecuauyocuilistli, Tecuauyoanalistli y Tetamachilistli. Patrones de longitud. Tlalcuahuitl era una unidad estándar de medición territorial, equivalente aproximadamente a 2.5 metros. Se usaba para medir parcelas agrícolas, delimitar terrenos y calcular áreas en códices como el Vergara y el Santa María Asunción. Su uso estaba tan extendido que aparece en documentos coloniales desde el siglo XVI, especialmente en registros de tierras en Texcoco. El Tlalcuahuitl no era solo una medida técnica, sino también un símbolo de orden y justicia. En algunos códices, el gobernante aparece con una vara de medir, representando su papel como regulador del equilibrio social y territorial. Su uso en cálculos de área demuestra un conocimiento avanzado de geometría práctica, comparable con métodos sumerios, como la regla del agrimensor. Octácatl. La palabra octácatl en náhuatl tiene un significado profundo y multifacético. Según fuentes lingüísticas y etnohistóricas confiables, como el Gran Diccionario Náhuatl de la UNAM y estudios de Sahagún y Molina, octácatl se traduce como: Significado 1. Vara de medir. Se refiere a un instrumento físico utilizado para establecer medidas de longitud. Algunos autores lo consideran un patrón de las unidades antropométricas tradicionales, como el Tlalcuahuitl. Significado 2. Dechado o ejemplo. En contextos simbólicos y literarios, octácatl también se usaba para designar a una persona ejemplar, un modelo de virtud o conducta. En frases como inoctácatl, inmachillotl, se puede traducir como modelo de virtud. Alude a alguien que encarna valores admirables. Significado 3. Elemento ceremonial. En textos antiguos, aparece junto a objetos como el ocotl o antorcha y el machiotl, signo o señal, formando parte de metáforas que describen al gobernante como guía y medida del pueblo. El octácatl no era solo una herramienta física, sino también un símbolo de orden, justicia y armonía. Representaba la capacidad de establecer límites, proporciones y ejemplos a seguir, tanto en la arquitectura como en la conducta social. Semecatl. Literalmente significa un mecate o una cuerda, pero con el prefijo seme, 1, se refiere a una unidad completa de cuerda. Se traduce como manojo de cosas menudas, como una trenza de ajos, cebollas o chiles, o incluso una porción de tierra delimitada por esa cuerda. Se utilizaba en la medición de terrenos, como cordel flexible para delimitar parcelas o medir propiedades. En la venta de productos, en donde la cantidad de hierba o leña se medía por lo que podía atarse con una cuerda.
En documentos coloniales, aparece como unidad de medida territorial o de bienes. El semécato encarna la idea de medir con lo cotidiano, con lo que se tiene a mano. No era una vara rígida, sino una cuerda que se ajustaba al terreno, al producto o al contexto. Su flexibilidad lo hacía ideal para una sociedad que valoraba tanto la precisión práctica como la adaptabilidad simbólica. Con el presente video se da por terminada la playlist Conociendo el Código. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre México Culto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.